Bueno, y ahora estoy, puedo decir, con un amigo, Edgardo, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Creo que la audiencia ya te conoce. Edgardo Zablosky, rector de la Universidad del SEMA y miembro de la Academia Nacional de Educación. Primero, antes de ir al tema que hoy nos convoca, ustedes dan dentro de muy poquito un honoris causa, un grande de la educación, de muchas áreas, pero contalo vos. En realidad está hasta asociado con el tema que nos convoca, que es, bueno, este seminario que di la semana pasada en cuanto a propuestas para, como denomino yo, continuar cambiando la realidad educativa. En aquel seminario presenté varias propuestas, que no son las únicas, que intentan, bueno, dar algunas ideas de cambio en cuanto a la educación de chicos, de jóvenes y aún de adultos. Esto es previo. O sea, si no tenés un chico con un cerebro que pueda recibir educación, es como que perdiste antes de empezar. Bueno, se recupera eso. Se recupera, pero es muy caro recuperarlo. Y, o sea, cualquier cosa se puede recuperar, pero la inversión que hay que hacer en un chico que no ha adquirido capacidades, básicamente por tener un déficit de proteínas en los primeros años de su vida, es muy importante. El premio en cuestión, más que un premio, es un doctorado honoris causa, es al doctor Fernando Monkeberg. El doctor Fernando Monkeberg, para mí es una eminencia, sí, es el responsable probablemente de lo que yo llamaría el milagro chileno. El doctor Fernando Monkeberg en los 50 comenzó con un programa, fundó CONIN, que para nosotros CONIN... Todos conocemos CONIN, creo. La CONIN que conocemos es la hija de esta institución, sí, que funda claro. Monkeberg en Chile, el doctor hoy tiene 94 años, que produjo un cambio radical en la historia de Chile. El milagro chileno, hoy el ciudadano chileno es más alto que en 1950 considerablemente. Igual que, por ejemplo, en los países orientales, hoy, si comparamos un ciudadano japonés con un ciudadano previo a la guerra, es más alto. ¿Por qué? Por las proteínas, el plan Marshall. O sea que es claro que un chico mal alimentado en su primer año o en sus primeros 5 años, no sé bien si es en su durante la gestación y los 2 primeros años de vida. Durante la gestación en el embarazo, o sea, que la madre no se alimente bien, claramente, va a tener un y déficit. sus 2 primeros años de vida tiene un problema a nivel cerebral. Sencillamente este chico no va a estar en igualdad de condiciones. Hagamos lo que hagamos, por supuesto se pueden hacer cosas, pero es mucho más caro, mucho más difícil. Ahora, que nos pase a nosotros, un país que debiera tener alimentos para, no sé, muchos más de los que somos, realmente es tristísimo. ¿Sí? Sí, pero es real. No, sí, claramente tenemos un 35% de pobres, o sea. Es real. Pero no deja de ser triste. Seguro, pero solucionable. O sea, no existe mejor política educativa que asegurarse que un chico llegue a los 2 años habiéndose alimentado bien. Todo es un tema de costo-beneficio. Si pongo aquí, saco aquí, no hay mejor asignación de presupuesto que alimentar a un chico, a la madre y al chico bien. Y eso fue lo que vio Monkeberg. Y lo maravilloso del programa de Monkeberg, que se mantuvo a través de los gobiernos más diversos, pasando, perdóname que termino la idea, desde la dictadura de Pinochet hasta todos los gobiernos posteriores, y eso generó, bueno, lo que es hoy Chile. Vos lo decís siempre, que educación, al menos cada vez que venís acá al programa, decís que hay cosas que tienen que ser políticas de Estado, tal cual lo que vos acabás de decir. Creo que no hay un ejemplo más claro. Aunque pase de un gobierno de ultraderecha a uno de ultraizquierda, eso se debe mantener. Totalmente. Y esa fue la charla que diste, que me encantaría que cuentes los 7 puntos que tienen que ser política de Estado. A ver, un poco la idea cuál fue. Yo hace años escribo sobre este tipo de temática y hace años que me cuestiono que en un proceso electoral, pues ahora estamos viviendo un proceso electoral, no se habla de educación. O se habla muy poco y general de educación. Todos queremos una buena educación, estoy seguro que ningún candidato no lo desea. El problema es cómo. Entonces lo que se me ocurrió fue proponer, llevar a cabo 7 propuestas que no son las únicas ni las más importantes probablemente, como recién te mencionaba, esto yo no lo he propuesto, una política que permita atacar la desnutrición infantil, a pesar que sería mucho más importante que todo lo que te puedo comentar ahora, sino que son sencillamente 7 ideas que me parecieron válidas para generar el debate. Se puede estar en desacuerdo,
y me parece totalmente válido, pero sería buenísimo discutir sobre Es que ni educación. siquiera hay debate sobre educación, ni siquiera, realmente no. y realmente ni Vos lo siquiera sabés. los periodistas preguntan a ningún candidato, yo no lo he escuchado, bueno, ¿cuál es su propuesta en materia de educación? No, propuestas ¿no? O sea, concretas. Por ejemplo, la primera de las propuestas, que por cierto el presidente Macri planteó en su discurso de apertura al Congreso los 2 últimos años, es hacer público el resultado de las evaluaciones educativas, lo cual hoy está prohibido por ley. Se pierde a veces un poco la importancia, desde mi punto de vista, de la publicidad. Yo creo que el hacer público el resultado, sin estigmatizar a nadie, porque la ley justamente trata de no estigmatizar, nadie habla de nombrar ni alumnos, ni maestros, por supuesto, sí escuelas. No tan solo creo que es un derecho de los padres a saber claro, cómo está la educación de sus hijos en la escuela que los manda, claramente. Seguro, que por ejemplo, bueno, bien lo sabés, Guillermo Jaime Echeverri, presidente de la Academia, y coincido con él, opina que muchos papás ni siquiera son conscientes de eso, y yo estoy seguro que tiene razón. Los papás piensan porque que... los padres dicen que la educación está muy mal, menos en la que ellos mandan lo cual es un milagro. a sus hijos al colegio, ¿viste? Absolutamente, es una imposibilidad lógica. Pero si los papás se dieran cuenta de cómo está la educación, se enojarían. Y no es posible hacer una reforma educativa sin el apoyo de los papás. No, tenemos que involucrarnos todos, o sea, claramente. Bueno, mal te podés involucrar si no los despertás. Y para despertarlos, el resultado, el hacer público para mí el resultado es muy importante. Tiene sus sí. costos, no lo dudo, no es nada gratis, pero coincido con el presidente que hace falta hacer público dichos resultados, y por eso esa fue la primera de las 7 propuestas. La segunda propuesta es es políticamente bastante más incorrecta, como te gustaría vos decir, es que recordando yo creo que si hoy los chicos van al colegio, acordarás conmigo, no hay garantía que aprendan. No, sí, estoy seguro que si no van al colegio no pueden aprender. No puede haber paros, o sea, la cantidad de paros que hay en este país realmente, pero aparte países muy izquierdistas, lo hizo Ecuador, o sea, la educación tiene que ser considerada como un servicio, o sea, los chicos tienen que ir a clase. Bueno, sencillamente esa es la propuesta. Creo que es una propuesta que a primera parece absolutamente no factible, pero si uno mira la historia argentina, pues muchas veces nos olvidamos la historia. Esta propuesta fue realizada por Mariotto, el vicegobernador de Daniel Scioli, cuando tuvo una secuencia de paros muy importante en el 2014. Sí. Por supuesto, fue realizada hace un par de años, 2 años, por un representante de Cambiemos. Básicamente es una propuesta sencilla que plantea el derecho de los chicos a estudiar. Hoy por hoy ¿cómo podemos hablar de igualdad de oportunidades si un chico humilde, si un chico cuyos papás no tienen ninguna otra alternativa que la educación pública, tiene, si se hubiese graduado el año pasado en el secundario en la provincia de Buenos Aires, 86 días menos de clase durante su escolaridad? Es una competencia absolutamente desleal, realmente. Absolutamente desleal. Claro, los gremios te dirían, y entonces yo también tengo derecho a hacer huelga. Lo cual es cierto, y a ese punto se contraponen 2 derechos. Totalmente, ahí, a eso iba. Edgardo. Muchas veces yo creo que hay un derecho, que es el derecho a la huelga, y está en nuestra Constitución. Y por cierto, lo respeto y creo que no hay que olvidarlo. Pero también hay un segundo derecho, que es el derecho a la educación, que la Convención por los Derechos del Niño está incorporada con fuerza dentro de la Constitución, implícitamente. Entonces tenemos como bien decís, 2 derechos que se contraponen. El problema es que uno de esos derechos, quien lo defiende son los niños, supuestamente, y los niños no pueden defender sus propios derechos. Por eso alguien lo tiene que hacer. Y los papás, mientras no se enteren, no lo pueden hacer. Entonces la sociedad hay que despertarla, y por eso se me ocurre proponer que la educación sea un servicio público. Y aparte por un punto sencillo. ¿En qué se basa el no? La Organización Internacional del Trabajo considera que para que un servicio se denomine servicio público, tiene que haber un riesgo de vida. Básicamente tiene que haber un riesgo de vida. Si cortamos el agua, hay un riesgo de vida. Si cortamos el servicio de emergencia en un hospital, hay un riesgo de vida. Con la educación, el argumento es que eso no pasa. Mi argumento es que sí hay un riesgo de vida, porque un chico que no ha tenido, Santa Cruz, 100 días de clase, su vida fue afectada. Tiene un riesgo de vida real de cómo va a ser su vida futura. Definitivamente, si un chico tiene una educación de excelencia o no va al colegio,
voy a poner No, casos extremos, a tu ver, vida va a es ser una otra. competencia absolutamente desleal. eso O sea, aparte, la educación debiera volver a ser el motor de movilidad social como fue en una época. Totalmente. Lo que pasa, creo que nos estamos quedando cortos de tiempo. Definitivamente. Pero, igual no te voy a contar las 7, dijo 2 o 3 que son las centrales que tiran la dijiste idea. las 3, pero vos lo sabés muy bien que Gabriel Foglia, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Palermo, hizo un estudio con muchos chicos y solo el 5% de los chicos creen que a través de la educación van a progresar económica y socialmente. Es un horror. A mí me Mi dio hijo, una el doctor tristeza Carabobo. absoluta realmente, o sea, y la gran mayoría cree que se progresa a través de la corrupción o por herencia. Yo, te imaginas, soy una fanática de la Bueno, esa es la educación. Argentina que no queremos. Me dio una triste. Esa es la Argentina que Esa es no la Argentina queremos. que no queremos, que hay que O sea, cambiar. Permitime Sí, un poco por la y restricción ya de tiempo, más cerramos. vale que no te voy a contar las 7 propuestas. Estoy seleccionando qué me parece interesante siguiendo con esta lógica. Permíteme ir a la educación de los adultos, que es la menos... promocionada. claro, digamos. es la menos lógica, no lógica, pero no se habla de esos temas, y creo que por eso quiero hablar. Tenemos millones de personas que reciben planes sociales, ¿correcto? La mayoría de esas personas no han terminado el colegio secundario, muchos no han terminado su educación primaria. Yo creo que, como otros países han hecho, por cierto, que instaurar un requisito que nadie puede cobrar un plan social, y no estoy hablando de sacarle el derecho al plan social a nadie. No, mientras sino, que cobre el plan social, que capacitarse. tenga la obligación de capacitarse, terminando primero su educación obligatoria Formal. y luego realizando cursos profesionales que le permitan insertarse en la sociedad productiva. Creo que si no se hace eso tenemos 2 problemas. Un problema ético, que estamos condenando a la miseria o a vivir de limosna a seres humanos, lo cual me parece un horror éticamente. Y por otro lado, fiscal. No hay manera que el país pueda recaudar para mantener semejante cantidad de personas que lamentablemente están en una situación muy difícil, sumado a un tema vegetativo que la gente vive más años y cada vez previsionalmente... Tengo que hacer un programa entero contigo. Por ende, o atentamos o cambiamos el sistema o tenemos un país no factible. Y vuelvo al punto, más allá de un tema puramente fiscal, es un tema de justicia. De dignidad. Esa gente tiene derecho a llevar el pan a la mesa y mostrarle a los chicos que trabajan, porque esos chicos, al ver que el papá trabaja, van a estudiar. Bueno, yo creo que ya vamos por la segunda Tal generación. cual. Si no... Esto, si no, es el círculo vicioso de la pobreza que hay que romperlo. Y la única manera de romperlo es mostrándole a estos chicos que los papás trabajan. Ay, me quedo cortísimo, pero bueno, vos venís y te me vuelvo siento a en casa. invitar. Me Me siento en quedaron casa. cuatro puntos. Un grande. Ustedes no se vayan que el programa sigue. Muchas gracias, Edgardo.